casi que imposible lograr encontrar un programa o una institución que te forme y te deje listo para hacerlo. Yo creo que se aprende es haciendo. Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy tenemos a un gran invitado, es colombiano, Juan Fernando Vergés. Juan es CEO de Gravylity, mentor y ángel inversionista. De hecho, ha invertido en más de 20 compañías desde el 2019. Y eso es sin contar algunas que ha hecho además a través de AngelList y Stonks. Su portafolio hoy incluye compañías como Chipper, Moncher, Aperto, Salud Tools, Lunchbox, Mono, Leasify y por supuesto muchísimas más. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias, René. No, bien, feliz de estar aquí y ojalá que pueda compartir información que le sirva a tu audiencia. Pues yo creo que este episodio va a estar muy bueno, Juan. Creo que hay muchas historias que nos puedes contar del ecosistema colombiano y cómo has estado cerca de varias compañías muy interesantes. Pero antes de arrancar, cuéntanos quién eres, quién es Juan Fernando Vergés, quién eres, cuál es tu historia. Bueno, como bien decía, soy colombiano, nacido en Cali. Tengo una hija que va a cumplir 4 años y digamos como un dato curioso, pues soy amante del buceo y me gusta mucho practicar eso cada vez que lo puedo hacer. Tal vez un poco relevante más a la conversación de hoy. Yo soy ingeniero industrial y empecé mi carrera trabajando como consultor de tecnología y ahí pude tener de primera mano el contacto con soluciones cloud computing, software as a service, que en ese momento pues era algo no tan común. En realidad las grandes empresas todavía tenían sus sistemas on-premise y parte digamos que de la labor mía era un poco hacer el convencimiento a empresas grandes que perdieran el temor de mandar su información a algo que se llamaba la nube, que era muy difícil de explicar. Y en todo ese proceso, pues fui viendo de primera mano cómo, pues por un lado, los negocios software as a service creaban empresas muy exitosas, ¿no? Como Salesforce y Google y, bueno, innumerables compañías. Pero además, cómo la tecnología era un habilitador de cambio para empresas de cualquier industria, que tal vez muchas de ellas no tenían la capacidad interna para construir esa tecnología y encontraban en un proveedor externo digamos, esa inyección de adrenalina que los llevaba a dar un salto muchas veces cuántico en lo que estaban haciendo. Digamos que ahí ocupé también, mi carrera fue evolucionando y ocupé también roles de ventas. Se me facilitaba mucho tener conversaciones con el C-Level y explicarle los beneficios más allá de los componentes técnicos, el beneficio de negocio y atar esos beneficios técnicos, beneficios del negocio con la estrategia corporativa. Entonces, como que juntar esos 3 elementos para mí era muy, muy agradable, satisfactorio. Sin embargo, seguía trabajando pues, de la mano, trabajando para empresas tradicionales o grandes o corporativas. Y llegó un momento en el que dije, bueno, me gustaría hacer algo un poco más emocionante. Y ahí fue cuando tuve la oportunidad de vincularme más al sector de las startups. Y ahí ya comencé ese camino que me abrió también un panorama distinto y sobre el cual también tengo, digamos, historias interesantes para contar el día de hoy. Oye, Juan, me imagino que ese salto debe ser por ahí del 2015, tal vez, cuando empiezas Gravylity. Así es. Tuve una conversación con Simón Borrero
a quien le agradezco muchísimo y he aprendido muchísimo, y me dice, pues mira, primero lo llamé yo y le dije, estoy como ya saturado de lo que estoy haciendo, creo que ya cumplí mi ciclo, tengo bastante experiencia para aportar, pero quiero algo nuevo. Y yo conozco a Simón de toda la vida y sabía que él algo estaba haciendo siempre, él siempre está haciendo algo. Y le dije, ¿y qué estás en este momento? Y me dijo, tengo algo B2C, que es como un experimento, y algo B2B, las dos cosas están relacionadas. Y yo le dije, no, pues yo tengo creo que más afinidad por el B2B y creo que te puedo ayudar a todo el tema comercial y toda la estrategia de un negocio software as a service. Y esa compañía era Gravity y la B2C era Rappi, que para ese entonces era un experimento muy, digamos, dentro de Gravity, y por un periodo de tiempo coexistían físicamente en unas oficinas, imaginamos, Gravity, Rappi, y esa fue una de las etapas más emocionantes que he vivido profesionalmente y donde también aprendí muchísimo digamos, del sentido de urgencia y la capacidad de un grupo pequeño, pero de alto desempeño, de lograr cosas increíbles. Me imagino que ahí hay muchas historias de guerra que ahorita podemos contar, pero antes de saltar a eso, me gustaría conectar esta historia con el 2019 y tu primera inversión. ¿Cómo es que terminas? A ver, estás expuesto a un ecosistema, especialmente creo por las personas con las que estás relacionadas, pero ¿cómo es que terminas inspirándote tal vez para hacer tu primera inversión? ¿En qué compañía es? ¿Cómo escribes tu primer cheque? Sí, yo diría que no fue tan premeditado. No fue que un día yo dije, me quiero convertir en un ángel inversionista. Ahí estaba revisando y de hecho fue a finales de 2018. Eh, yo tuve la fortuna, como te decía, de crecer y de conocer eh, a personas como Simón Borrero, como Sebastián Mejía, José Bonilla, Juan David Jaramillo, y con estas personas de alguna u otra manera informal a veces teníamos conversaciones sobre sus ideas o sobre ideas que teníamos en conjunto y rebotábamos ideas. Entonces creo que de alguna manera valoraban el input que yo les daba, eh, y esas conversaciones de pronto informales se tornaban en algo ya más serio, y esos consejos o de pronto esas recomendaciones o simplemente el rebotar ideas, como te decía, generaba algo de valor o inspiraba a tener más conversaciones por ese estilo, y también de mi parte, porque entonces yo ya veía que estas personas con las que estaba teniendo estas conversaciones, pues no solamente tenían unas conversaciones agradables, sino que tenían un mindset, digamos, de crecimiento, una visión y sobre todo una capacidad de ejecución. Entonces, pues estas son personas, y también pues menciono a los hermanos Bilbao, bueno, puedo mencionar a un gran número de personas que están en lo que llamaría mi generación, en un rango de edad cercano y también muy cerca pues a Cali, algunos también de Barranquilla, y eso pues me llevó a que con José Jair Bonilla estaba empezando su proyecto de Chipper, y yo le dije, no, pues espérate, yo quiero apoyarlo y yo quiero entrar, y esa fue mi primera inversión, y fue probablemente el ticket más pequeño de la ronda, no sé cómo logré hacerlo, y de hecho casi siempre lo soy. Yo, pues, mis tickets no son representativos, pero digamos que van con mucho cariño y con mucho valor agregado, y sobre todo, pues, yo tengo como una mezcla de ser idealista, y me encanta apoyar iniciativas de emprendedores que quieren cambiar el mundo o quieren cambiar una pequeña parte del mundo, y quiero ser parte de ese sueño, pero también algo de pragmatismo, ¿no? Eh, entonces, creo que es un buen balance para haber escogido mis startups. Buenísimo. Juan, te toca ver una generación que creo representa un cambio en lo que es el emprendimiento, al menos particularmente en Colombia, y luego impactaron en muchos lugares de Latam, por supuesto. Y te tocó verlo muy de cerca. Incluso ahorita mencionabas estar en la misma oficina. Me imagino conversaciones largas, profundas con founders como Simón.
desde tu punto de vista, ¿en qué momento, 2015, ver estas cosas iniciar es seguramente ver cosas que se rompían con frecuencia, ¿no? Poniendo el ejemplo de Rappi, probablemente pedir algo que llegue mal, que no llegue, etcétera, a de repente ver hoy en un 2023 una aplicación que potencialmente está instalada en la mayoría de los teléfonos de un latino, ¿no? En ese camino, estando tan cerca, para ti, ¿en qué momento te das cuenta que esa compañía ya la hizo? No lo sé, no sé si habrá un punto o un momento en el tiempo específico en el que yo hubiera podido decir, no, aquí la hizo. Hay validadores de repente como ser aceptados en Y Combinator, que eso me tocó vivirlo muy cerca cuando Rappi lo sucedió. En Gravity, obtener contratos para hacer las aplicaciones móviles de supermercados como el Corte Inglés en España o Walmart en México, pues era como que estos son los logos más importantes, son los jugadores más representativos de la industria y nos están creyendo a nosotros. Entonces esos momentos son como la cristalización o la materialización de que en verdad estamos en algo. Pero más allá de esos momentos definitivos, yo creo que en todo el proceso habían pequeños momentos y sobre todo las conversaciones, como bien decías, esas conversaciones con los founders o con personas de los founding teams, que también son personas maravillosas, que hoy son la segunda generación, diría yo, de founders, en la que uno ve cosas increíbles, lograr contratos con empresas grandes, multinacionales, lograr que al comienzo, pues, era muy difícil que alguien en un supermercado de estos o en el caso de Rappi, de un Pepsi o una Coca-Cola, contestaran el teléfono y siquiera pensaran en invertir en estas compañías, en pautar o en posicionar sus productos. Y meses después ya era ellos buscándolos para participar porque no querían que su competidor estuviera allí. Entonces yo creo que fueron esas pequeñas cosas, pero te lo pongo desde otro lado. Lo que a mí me decía, me convencía, aquí hay algo importante y se van a lograr cosas significativas y extraordinarias, era el poder de estos founders de atraer talento bueno y, y que ese talento se contagiaba de esa energía y de esa visión y renunciaban de trabajos bien pagos, corporativos, con mejores títulos, a llegar a trabajar en horarios extremos y como te decía, y hacer cosas muy locas, que como bien decías, pues sí, muchas veces al comienzo no funcionaban bien. Pero es curioso porque hoy en día damos por sentado muchas cosas que hace 10 años no existían y que fueron creados por estos muchachos, que fue un proceso imperfecto, sí, no conozco una forma de hacer disrupción, de hacer innovación que no sea imperfecta. Y hoy en día son soluciones o son formas o son modelos de negocio que ya damos por sentados y que no concebimos que el mundo viva sin ellos, ¿no? Como el tema del Wi-Fi en los aviones, que antes era inconcebible, luego los ponen y hoy en día nos enojamos cuando el Wi-Fi se cae en la mitad de un vuelo transatlántico. Y así pasa, ¿no? Entonces hoy en día nos quejamos porque Turbo se demora 1 más minutos, en vez de 9 llega en 10, o en vez de una gaseosa de un tamaño nos llega de otra, cuando eso era inconcebible. Así que sí, diría que hay momentos cúspides, pero también hay una serie de señales que te empiezan a decir de manera instintiva, aquí hay algo importante. Y sobre todo, diría yo, más relevante, que perteneces a un grupo de personas que va a hacer cosas increíbles, que va a marcar la historia y que tú quieres estar allí. Y eso hace también que tú subas tu nivel, que te veas exigido a dar lo máximo de ti. De acuerdo. Me gustan mucho tus ejemplos y me hacen pensar en
en cómo como usuarios nos volvimos extremadamente exigentes. Y el ejemplo que daba de que las cosas se rompían antes, no lo digo para nada como una crítica, más bien lo digo desde el lugar en donde veo productos construirse y es normal. Y me hace pensar en alguna ocasión me tocó ver compañías anunciar estas rondas grandísimas y que esas rondas generan mucha prensa y que también esas rondas hacen que muchas veces haya mucha inversión en marketing. Y entonces hay una disparidad entre el anuncio a la ronda diciendo, oye, esta compañía ya vale tanto, tanto en el cap porque tiene tanto dinero y la verdad es que la gente pagó por una oportunidad de construcción de un negocio. Pero luego ya afuera hay un negocio, un usuario, perdón, indignado porque esta compañía que tiene la categoría de unicornio no le cumple esas altas expectativas. Desde tu lugar en en estas historias que te tocó ver en el ecosistema colombiano, te tocó ver a todos estos founders luchar contra ese mensaje dispar en donde, bueno, ya tengo el capital para construir, pero ahora aún atraigo una masa grande porque, pues naturalmente estos anuncios hacen que la gente nos quiera probar, ¿no? Mi opinión o mi visión en eso es, por lo menos en la experiencia de los founders que he conocido, y diría que esto aplica para la gran mayoría de los founders, en sus mentes su métrica de éxito no está el tamaño de la ronda, no está el valuation de la compañía, ni tampoco el headcount de su organización. Esas son métricas que personas externas a la compañía utilizan precisamente para medirlo. De pronto los VCs también, no sé cómo funciona, pero también es un club donde cada uno quiere saber o quiere demostrar si su inversión pues valió la pena y son formas de compararse también. Y pues la prensa y los medios también necesitan algo que sea, digamos, fácil de comunicar y pues tamaños de millones de dólares pues captan la atención, ¿correcto? Pero yo creo que eso desafortunadamente ha generado en inglés, un misconception de lo que es el tamaño de una ronda o el valuation de una compañía frente, uno, a la capacidad que tiene una compañía de pues, corregir o solucionar los problemas con un capital que levanta. Y segundo, digamos, lo que de ese dinero vaya para los bolsillos de unos emprendedores. Entonces se tiene la falsa impresión de que una compañía que levantó 10 millones de dólares, pues ya tiene plata de sobra para solucionar cualquier servicio y hacer cualquier servicio perfecto. Pero cuando uno se va al detalle, estas son compañías, la gran mayoría multilatinas, con cientos de empleados, con operaciones y frentes de trabajo increíbles, donde estos presupuestos, pues que además son presupuestos que tienen que durar meses y ojalá años, hoy en día tienen que durar años, eh, pues, pues igual la mentalidad sigue siendo startup, igual la forma de gestionar sigue siendo startup y estos problemas no se resuelven simplemente porque hayan levantado una ronda. Entonces sí, creo que entre más adelante vaya en el camino de fundraising, más se genera esa presión. Y yo te diría, me atrevería a hablar por los founders y que están al frente de estas compañías que dicen que la presión cada vez que levantan dinero es mucho mayor y les encantaría volver a estar en esos early stages donde casi que nadie creía en ellos y hacer estas cosas increíbles y sacarlas del estadio bootstrapping, era mucho más satisfactorio que ahora tratar de live up to the expectations de estos valuations. Qué interesante lo que dices, porque definitivamente pienso en ese misconception que hay de cómo creo que definitivamente los medios nos llevan a interpretar estas historias hacia un lugar de evaluaciones y de rondas levantadas. Pero también creo que el medio no es 100% culpable de eso. También el founder cuenta la historia como la quiere contar.
¿no? Y, y me haces pensar un poco en, en este ejemplo de ir un paso hacia atrás y a lo mejor no levantar capital y hacer cosas bootstrap, en lo contradictorio de lo que se interpreta allá afuera, ¿no? Así es, así es. Bien, Juan, cuéntanos desde tu lugar como ángel inversionista, cuando empiezas a invertir, algo que tú me platicabas hace unos días que platicábamos antes de esta grabación, me decías, oye, yo quería educarme más, quería aprender, quería a lo mejor encontrar estos lugares en donde pudiera profesionalizar lo que yo ya estaba haciendo como ángel, pero que no necesariamente lograste encontrar los espacios en donde podías hacer eso. Y mi interpretación fue que tenía que ver con que ya habías hecho demasiadas cosas. Y entonces tu escuela fue ensuciarte las manos e ir a hacerlo primero. ¿Qué fue lo que te sirvió entonces a ti para aprender? Y si hay alguien que nos está escuchando hoy, ¿cuál le dirías que es el camino o la forma de iniciarse para de repente, como tú, en un par de años tener un portafolio de más de 20 inversiones y hacerlo bien, hacerlo profesional y sobre todo, pues bien informado, ¿no? Sí, me atrevería a decir, o mi pensamiento al respecto de la formación como angel investor es similar o lo asemejo a lo que es la formación para un founder o para un CEO. Es casi que imposible lograr encontrar un programa o una institución que te forme y te deje listo para hacerlo. Yo creo que se aprende es haciendo. Y para que eh, eh, ese aprendizaje surja frutos y se vuelva exitoso, debe estar impulsado por una motivación que yo lo defino pues como un propósito. Así como para los founders, por lo menos los exitosos, cuando les preguntan qué hay detrás de todo esto, hay un propósito de vida, propósito de poner gente en Marte, o un propósito de un mundo con energía limpia, o un propósito de entregarle tiempo a las personas. Diferentes propósitos, hay tantos propósitos como personas en este planeta. Entonces, en mi caso, pues yo y esto nuevamente, esto no lo sabía o no lo había definido a priori, sino que viendo hacia atrás es que yo empiezo ya a concluir estas cosas, había un deseo innato de ayudar. Y por eso era que en mis inicios de mi carrera me gustó ser consultor y por eso era que me gustaba llevarle tecnología a las empresas y por eso también es que me gusta ser ángel inversionista y mentor, porque siento que esa experiencia, ese conocimiento que tengo ayuda a un founder a incrementar las chances de éxito de esa locura en la que está. Y ayuda también a la otra punta, porque también si yo, pues, no he sido como un ángel inversionista, digamos, un solo angel, que simplemente eso, sino que también me he volteado a mis amigos, colegas, personas de mi entorno y me he vuelto un puente. Entonces, he logrado servir como de pivot en el cual, por un lado, hay empresas que conozco que vienen hacia mí buscando consejos o vienen hacia mí buscando capital, las evalúo, entiendo que son una buena oportunidad y me volteo y también le presento a otras personas que quieren invertir, pero no tienen el tiempo, no tienen la dinámica o tal vez no tienen la facilidad o el gusto que yo tengo para dedicarle estas conversaciones y generar una relación. Y pues termino ofreciéndole un deal flow a unos ángeles y un capital a unos founders y ojalá pues un smart capital que viene acompañado pues de otra cantidad de cosas. Entonces, para responder tu pregunta, yo lo que diría es, si quieres ser un ángel inversionista, encuentra ese propósito. Si el propósito simplemente es, no, pues yo tengo un capital que me sobra y quiero diversificar los activos en los que tengo y una categoría se llama Venture Capital, pues perfecto, tenlo claro y también tienes
van a tener claro los founders que acompañes, que eso es lo que pueden esperar de ti, una persona que toma una decisión, que pone un cheque y perfecto. Si lo que quieres es ayudar, también. Si lo que quieres es tener, no sé, reputación y poder hacer flex porque invertiste en el siguiente Rappi y unos años después y puedes sacar el pecho, ok, tenlo claro y that's fine. Pero la única razón, o diría yo, el único criterio que hay que tener en cuenta es cuál es mi motivación detrás de eso. Y en mi caso, como te digo, es el de ayudar y ojalá tener buenos retornos haciendo algo que disfruto y que le genera valor al ecosistema. De acuerdo. De hecho, el tema del propósito y tu motivador como ángel inversionista es algo que he notado que en todas estas conversaciones que tenemos en el podcast es un factor que eventualmente sale, de pronto no en el formato en el que lo acabamos de platicar, pero siempre el por qué lo hacen viene con una respuesta que casi nunca, más bien casi siempre la respuesta es un motivador y no es porque quiero hacer dinero. Y me hace pensar en, pues es una industria de alto riesgo que requiere tener mucha paciencia porque también es de largo plazo. ¿Consideras que el motivador nunca debería de ser solo hacer plata? No, no, porque al final los emprendedores necesitan el billete. Si eso viene de alguien que solamente quiere hacer dinero, that's fine. Ahora, sí creo que encuentra mucho valor el founder que logra enganchar ángeles que traigan más que capital. Eso te lo puede decir cualquier emprendedor. Una conversacioncita de 10 minutos le puede cambiar la vida o puede cambiar el destino de una startup. Una intro a la persona correcta, a un key hire, a un potencial co-founder o a un VC para llevarlo al siguiente nivel. Puede hacer eso. Entonces, yo no veo nada de malo de los ángeles inversionistas que buscan solamente un retorno y de hecho podría decir yo que a veces no en mis 20 o en mis inversiones en todas he logrado aportar valor, ¿no? Pero sí creo que se pierde de mucho aquel founder que no logra enganchar ángeles de este tipo. Le va a tocar más duro, seguramente. Y en mi caso, y seguramente será el caso de algunos de sus invitados o de otros colegas, pues hay una satisfacción enorme de, claro, me llegó un retorno de varios X, pero además yo fui parte de ese éxito. Los logré ayudar, logré que evitaran cometer errores que yo cometí, logré conectarlos con alguien. Eso es muy fulfilling. Entonces, yo diría que si ese cheque viene acompañado de esa satisfacción, es un cheque más importante. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Ayer platicaba con alguien que me decía, parte de por qué estoy metido en esta industria es porque tal vez soy un emprendedor frustrado, porque a través de un emprendedor y yo estando cerca, ayudando y haciendo una serie de cosas, siento que estoy llenando ese hueco que a lo mejor en una decisión del pasado me llevó a hacer otra carrera profesional y pues hoy no ser emprendedor, ¿no? Yo creo que hay mucho de cierto en eso. En mi caso, te diría que 100%. Yo muchas veces tomo decisiones de inversión diciendo, me encantaría hacer ese negocio yo, pues no puedo, no tengo el tiempo, tal vez ni siquiera tengo la energía para hacerlo o el conocimiento, pero casi que estoy viviendo a través de los ojos de las empresas, de los founders de mi portafolio. Entonces sí, definitivamente hay un componente de eso, de verse reflejado allí. Tal vez a veces como quien se ve reflejado en sus hijos.
Y sí, definitivamente creo que es muy similar a eso. Y creo que además de aportar también cuánto te llevas tú de vuelta, ¿no? El hecho de aprender de otros modelos de negocio, de otras industrias, también es muy satisfactorio. Así es, así es. De hecho, pues yo encuentro que hay mucha mayor satisfacción y mejor relación cuando incluso empiezo a entregar ese valor antes de poner el dinero. A veces ni siquiera sé si iba a tomar la decisión o no, o a veces puede ser, pero más adelante en el tiempo. Pero desde ya, desde el comienzo, oye, me cayó bien esta persona, creo que es un auténtico founder que está apostándole a algo que va a mejorar el mundo y no sé si lo vaya a lograr o no, pero quiero ayudarlo. Ya, te conecto con esta persona, te presento a fulano, te regalo tiempo, te doy feedback sobre tu deck de inversión y le empiezo a generar valor. Sí. Juan, ahora al principio mencionabas una de las características que veías en ese 2015 con varios de estos emprendedores tenía que ver con su capacidad de atracción de talento, pero sobre todo su capacidad de convencer a otros de este sueño que tenían. Creo que esa capacidad tiene que ver también con cuando salen a levantar capital. En algunas ocasiones esa habilidad la pueden traducir a atraer talento y en otra a atraer capital. ¿Cómo logras identificar eso hoy en tus potenciales inversiones? Cuando estamos en una industria de toma de decisiones rápidas, llega alguien que a lo mejor en el contexto de 2015 a todos ellos los conocías, pero hoy seguramente has hecho inversiones en gente que te contactó por LinkedIn, que te llegó un correo en frío, que alguien te acaba de hacer un intro. ¿Cómo logras identificar esas cosas que no necesariamente son de ver en un papel, ¿no? Y cómo has desarrollado de pronto ese sentido del olfato para ir mejorando tu proceso de selección? Yo creo que dos cosas. Lo primero, yo creo que está correlacionado altamente con el ciclo, por decir, económico que se esté viviendo. Si tú me decías qué hace que una empresa sea fondeable en 2019, 2020, yo te diría que tenga un PowerPoint. Eh, Básicamente. Eh, y si entonces en ese momento había un hype por cripto, si le metes cripto, ya tienes un term sheet. Estoy exagerando, pero lo que te quiero decir es el momento del ciclo y la industria en la que esté ayuda a que sea fácil para ellos pues entrar en un océano donde hay un apetito por los VCs de poner dinero o de los angels que hacen un due diligence mucho menor y tal vez se dejan llevar o influir mucho más pues, porque el negocio incluya unos buzzwords o por algo sexy o esto. Hoy en día, cuando digo hoy en día es en los últimos 12, 18 meses, pues incluso startups con un equipo de second time founders en un modelo sólido de negocio, le cuesta trabajo levantar dinero o lo levantan con unas condiciones muy inferiores o menos ventajosas de las que había hace 3 años. Entonces yo diría que hay un componente allí. Pero el otro, como bien decías, pues tiene que ver mucho con el personaje que está contando la historia. Yo no sé cómo hicieron Simón y Sebastián para levantar dinero para Rappi en un momento donde eso no existía. Es que probablemente los únicos que han salido adelante haciendo algo así eran los de Platzi, pero no había eso. Ya hoy en día casi que, no, pues eso es common knowledge cuántos slides debe tener un deck de inversión, pero en ese momento no. Entonces, eh, yo creo que hoy ya hay un conocimiento, digamos, generalizado. Hay también recursos adicionales, cosas como Y Combinator. Hay organizaciones como Rockstar, otras aceleradoras, programas de mentorías que ayudan a que ese diamante en bruto empiece a tener más chances, no solamente de ser exitoso, sino como dices, de atraer capital.
Pero independientemente de esto, pues para que sea un diamante en bruto tiene que haber un diamante, ¿verdad? Y ahí en donde hay ese core, ese material core, pues ahí sí hasta ahora, sobre todo en mi opinión personal, y no he encontrado nada distinto, sí tiene que ver mucho con el juicio propio, ¿verdad? Con mi capacidad de evaluar al emprendedor. Y en Angel Investment, eh, creo que se invierte un 95% en el founding team. El otro 5% es en el negocio o en la industria. Porque es que yo te podría decir que todos los inversiones que yo he hecho, bueno, voy a decir casi todos, para no irme a equivocar, han pivoteado sutil o drásticamente desde el día que me hicieron el primer pitch a hoy. Si sobreviven, ha sido porque lo han pivoteado. Entonces, la idea de negocio como tal va a cambiar, así que eso para mí no es una garantía de que vayan a ser capaces de levantar dinero. Si bien es importante que escojan un problema representativo para resolver. Entonces, si yo encuentro que hay un equipo que a mi juicio, que nuevamente es el mío, no el otro, tiene la capacidad de contar una historia, es un storyteller, tiene la capacidad de, por ende, atraer talento. Y tres, que es una palabra que se utiliza mucho, tiene la resiliencia para problema tras problema salir adelante, no dejarse vencer por los 100 nos que le digan los VCs y en ese 101 conseguir el cheque que necesita. Eso para mí es lo que el determinante o lo que a mí me convence, él va a ser capaz de levantar dinero. Esa insistencia, esa perseverancia, a veces esa obsesión obstinada, ¿no? Que por eso también critican a veces mucho a los founders y a los CEOs, porque a veces son muy tercos o a veces quieren ir en contravía, pero ese skill bien dirigido, pues les ayuda a conseguir, como te digo, ese cheque después de que 100 o incluso 200 les han dicho que no. Esa terquedad es algo en lo que a veces pienso, porque a veces en ciertas conversaciones con algunos founders, pivotear, no pivotear, se está acabando el dinero, como en estos momentos retadores de una compañía, lo que a ti te parece lógico, a lo mejor al founder que es resiliente, que es terco, que tiene una visión clara, lo ve con una lógica diferente y dices, el consejo que le pueda dar, a lo mejor hoy sería, ¿por qué no pivoteamos? ¿Por qué no hacemos otra cosa? Y a lo mejor esa terquedad hace que mañana a algo le atinen y el hecho de no haber pivoteado lo hace ir hacia el éxito o una historia completamente inversa, ¿no? Entonces, es una delgada línea, correcto, entre esa terquedad y también esa capacidad de ser coachable. Eh, yo no me vanaglorio ni pienso ni lleno mi orgullo diciendo, es que él escuchó mi consejo y por eso le fue bien, pero sí valoro mucho digamos que la plasticidad, la neuroplasticidad o la apertura mental que tengan ellos, no para que se muevan al son de lo que cualquier VC o angel les diga, pero sí para tomarlo en cuenta y eso por allá en todos los buenos founders va maquinando y van conectando puntos y dicen, bueno, por aquí hay algo. Me lo dice una persona en la que confío en su criterio, que tiene una credibilidad o es un subject matter expert y debería prestarle atención y esas personas son las que finalmente terminan siendo muy exitosas, que tienen una buena combinación de terquedad, obstinación, determinación, pero una apertura mental y una humildad para fácilmente decir por aquí no es. Al final, lo que se dice mucho, tienen que enamorarse es del problema, no la solución. Y si hay otra manera, otro camino para llegar a solucionar ese problema, a abordarlo, pues bien, al final es el propósito que tienen. coincido contigo. Y además, otra cosa que mencionabas que me parece interesante y me gustaría preguntarte tiene que ver con ser un gran storyteller, ¿no? Ahorita mencionabas que ese era uno, lo mencionabas con el factor número uno. Y, y me hace pensar, ¿qué hay de aquellos founders que potencialmente son diamantes en bruto, pero no necesariamente tienen esta habilidad muy única de storyteller? Porque sí los hay. Hay estos founders que no necesariamente tienen la capacidad de pararse enfrente
de una cámara, de una audiencia, de un inversionista y, y de manera extrovertida de pronto contar lo que están queriendo contagiar. Así como también creo que a lo mejor hay quienes tienen demasiado esa habilidad desarrollada y cómo logras identificar que no tienen la capacidad de ejecutar, ¿no? Pues ahí te diría que por eso es que en lo personal valoro tanto los emprendimientos que tienen dos founders o tres founders, porque es más fácil encontrar una combinación de soft skills y de hard skills en una pareja o en un trío que en una sola persona. Hay pocos, los hay y son maravillosos los founders que reúnen todo, ¿no? El hacker, el hustler, el de todo en uno solo. Pero los que no, si tú no eres bueno en eso, pues más te vale tener un co-founder que sí lo sea o empezar a practicarlo. Pero ese skill del storytelling, del convencimiento, de poder transmitir, de comunicarlo, para mí es imprescindible en el founding team. Alguien tiene que suplir ese rol y no es tercerizable, por así decirlo, es muy importante. Y a la final, a alguien tienes que convencer, o sea el inversionista, sea el cliente o a tu propia gente. Y cuando las compañías pasan de tener 10 a 15 a 150 a 1500 empleados, esa capacidad tuya de transmitir tu visión y tu propósito en un compelling story que permee la organización y los niveles es clave. Y las que no logran hacer eso bien, les cuesta trabajo mantener cohesión y sobre todo hoy en un mundo tan descentralizado, tan remoto, tan work from home, es necesario tener una historia, una narrativa dentro del equipo y también creo que es muy útil hacia afuera, pues los de marketing me dirán que es imprescindible. De acuerdo. Juan, cuéntanos un poquito de tu tesis de inversión, en qué te gusta invertir, si tienes alguna preferencia por alguna industria, etapa, geografía. Y si yo te dijera cuál es la que tengo escrita, es industria, soy agnóstico, región, no tengo límites y etapa, pues multistage. Así que eso sería lo que tengo escrito. Cuando ya me voy y me volteo a mirar mi portafolio, pues podría decir que en la práctica sí, regionalmente está concentrado en Colombia con algunas inversiones en México, un par en África eh, por conexiones con el ecosistema eh, y pues en seed o en pre-seed. De repente he hecho una en serie A más como un follow-on porque me dejaron participar o algo así, pero como te dije al comienzo, pues mis tickets no son representativos sino en las etapas tempranas. Y en cuanto a la industria, si bien eh, me encantaría participar de industrias eh, que a veces suenan como a science fiction, que tienen que ver con todos los avances ahora pues de inteligencia artificial o de energías limpias. Pues te digo que por un lado no es tanto el deal flow que me llega de esas cosas más locas, y cuando me ha llegado las evalúo, pero digo, no, ¿con qué criterio puedo tomar la decisión de si estos lo que están proponiendo hace sentido o no? Entonces, si de pronto he hecho alguna apuesta allí, ha sido con el corazón, pero con poco criterio. Entonces, prefiero, o más bien, lo que resulto haciendo es invertir en cosas que siento que tengo mayor criterio de evaluación. Uno, dos, que tengo mayor posibilidad de aportarle. Entonces, si es algo en lo que yo relaciono con mi experiencia pasada o funciona en un ecosistema o en una región cercana, pues puedo aportarle más que a un japonés que está trabajando en la nueva etapa de fisión nuclear, pues no voy a poder aportarle mucho. De acuerdo. Ticket promedio. No te diría promedio, te diría que he puesto tickets desde $1,000, principalmente, por ejemplo, en plataformas como AngelList o en estas como de crowdfunding,
y creo que el ticket más grande que he puesto ha sido de 30,000. Ok. Entonces, en ese rango, pero típicamente son más hacia el lower end. Y pensando un poquito ahora sí en hacer plata, Juan, ¿cómo piensas alrededor de tus estrategias de retornos múltiplos? ¿En qué momento sales? ¿En qué momento ves tu dinero de regreso? Como te decía, yo como que siento que soy un idealista en el core. Entonces, cuando yo invierto, yo pienso, yo estoy por el long term, ¿cierto? Yo voy a acompañarlos hasta el IPO o hasta la acquisition. Entonces, en términos de cuándo salirme, eso es lo que pienso. No descarto que en algún momento, si hay algún secondary market o alguna opción por allí, pero típicamente, si creo en el proyecto, si creo en los founders, quiero acompañarlos hasta el final, quiero ser parte de ese ride, eh, y quiero mantener la relación. Por lo menos en mi caso, como te digo, me gusta crear esa relación. Y en cuanto a múltiplos, no, pues nada, pues cualquier cosa que sea por encima de 2x es para mí algo que tiene el componente de, ok, estos tipos pudieron hacer lo que querían. Eh, por ahora, pues, vemos que hay mucha, eh, sobre todo en los últimos meses, que ha habido mucho startup que se está fundiendo y probablemente eso va a cambiar un poco las métricas de lo que ha sido Angel Investment en la última década, pero pues al final todo se reduce a eso, a que cada uno con su tesis, con su criterio, con su network, pues está escogiendo empresas que cree que van a tener un éxito, y si bien los retornos en este periodo que estamos viviendo parece que se estuvieran reduciendo, pues al final todos son ciclos. Entonces yo creo que si uno it's here for the long run, va a poder tener buenos retornos y va a poder agarrar buenas compañías si te mantienes. Tal vez un poco con la visión de Berkshire o de Warren Buffett, es encontrar una compañía que tú sepas que va a tener, que tiene un management y tiene un modelo de negocio que puede que en este momento no le esté yendo bien o puede que no esté valorada, pero que en el largo plazo tiene mucho valor. Eso va a tener un payoff. Lo que mencionas de los ciclos es muy cierto y estamos también en una industria, como ya mencionamos, de alto riesgo, de paciencia, de largo plazo y definitivamente el fracaso independientemente del ciclo es parte de la construcción de portafolios. ¿Cómo piensas alrededor de fracaso? Y hoy que justamente mencionas, estamos viendo varias compañías fracasar en este 2023. ¿Cuánto te hace echarte para atrás o ir hacia adelante con tu estrategia? No, a mí el fracaso o el aparente aumento de fracasos de los startups no me hace hold back. Okay. Sí me ha hecho, digamos que un poco restringirme y cohibirme en los últimos meses lo que vivimos anteriormente de unos valuations volados de gente que ya con su perfil de LinkedIn o un PowerPoint levantaba dinero y no se hacía mucho due diligence, ya tenían un term sheet. Yo no, ahí sí, I'm out, ¿sabes? Porque antes de cualquier conversación, este es mi valuation, este es mi term sheet, y este es mi safe, y ya lo firma, lo toma, lo deja, lo que hasta el viernes. No. Me encanta, anti-FOMO. Sí, no, creo que no resulta. Yo creo que esto no es un secreto, pues, pero cualquier decisión de inversión que se tome con FOMO probablemente va a salir mal. Entonces, aunque es importante uno también monitorear su antiportafolio, pues hay que también estar tranquilo con uno mismo, que si no fuiste en un momento, pues fue porque en ese momento no te sentías tranquilo para hacerlo.
Ahora, frente a los fracasos, como bien decías, es parte inherente del proceso, no solamente del proceso o del juego de investment en venture capital, que por cierto, por eso se llama venture y es un capital de riesgo, sino que es parte del proceso de madurez de los individuos. Entonces, la pregunta no es si alguien fracasa, sino qué hace respecto al fracaso. ¿Aprende de él o se deja destruir o lo oculta utilizando eh, tácticas poco éticas o poco legales, como hemos visto en las noticias precisamente en estos días? Eh, entonces, creo que eh, como digamos, como espectadores, a veces somos muy duros cuando vemos que una startup fracasa y ahí sí se nos llena el orgullo de poder decir, claro, es que fracasó, pero, pero son las personas que están allá en el día a día sacando las cosas adelante y sufriendo los retos y afrontando el fracaso y superándolos, los que verdaderamente se van a llevar los éxitos. Y en lo personal, me da incluso mayor confianza un emprendedor que ya tiene un track record. Hice esto y puede contar la historia de tuve este hype, fracasé, aprendí esto y ahora este es mi segundo o tercer iniciativa. No conozco, creo que no conozco ninguno de los grandes exitosos founders que no hayan tenido algún tipo de fracaso o quiebra o traspiés que los hayan hecho tener un mejor carácter y ser mejores founders. Entonces yo lo recibo e incluso invitaría a algunos founders que le pierdan el miedo y que también traten de incluir y sacarle el provecho a los angel investors, porque a veces se emocionan mucho al comienzo y entonces hay mucha comunicación cuando te quieren pedir dinero o cuando pedir un intro, pero cuando las cosas empiezan a ir mal, de pronto se quedan un poco callados porque sienten que te van a defraudar y para nada, o sea, me defraudas cuando no me cuentas nada y no tienes confianza en mí porque pues, digo, wow, qué mala relación o qué poca confianza llegué yo a cultivar en el founder que no se siente cómodo comunicándose conmigo, contándome. Y prefiero ser el paño de lágrimas o el psicólogo que a medianoche recibe una llamada del founder y me dice, puta, no sé qué hacer, me quedan 2 meses de runway y me toca sacar a este equipo donde además son amigos míos. Dale, ven, discutámoslo, conversámoslo, desahógate y ojalá pueda evitar ser parte de evitar ese fracaso o de mitigar los efectos que pueda tener. De acuerdo con eso. Y contar es pedir ayuda y creo que pedir ayuda es válido. Y desde el otro lugar, algo que nosotros a veces compartimos con nuestros founders cuando terminan un programa nuestro es pide ayuda cuando el semáforo se puso en amarillo. No llames cuando la casa está en llamas. Digo, también llama, pero si las cosas empiezan a tener este tono de que van para allá, mientras más rápido pidas ayuda, de pronto mejor podemos ayudar, ¿no? Así es. Juan, se nos está terminando el tiempo. ¿Qué sigue para ti? Un ángel que tiene varios años involucrado en esta industria, como, pues yo diría como un side project, pero ya muy profesional, más de 20 inversiones, involucrando a aquellos amigos y trayendo capital para otras compañías, siendo un gran conector. ¿Cómo ves el camino de un ángel en el largo plazo y cuál es el camino para ti? Sí, en lo personal quiero y estoy convencido de que puedo seguir aportando valor al ecosistema y quiero hacerlo cada vez de una manera más representativa. Me encanta estar vinculado con redes de ángeles, con programas de mentoría, eh, con organizaciones incubadoras o aceleradoras. Eh, Voy a participar ahora como venture partner también de un fondo. Así que lo que te diría es, todas y cada una de las maneras en las cuales pueda yo aportar a traerle capital y
ayuda o conocimiento a los startups latinoamericanos, allí me vas a ver y probablemente con mayor intensidad y ojalá pues con un mayor track record que me deje hacerlo con mayor confianza y que le brinde a las empresas de mi portafolio cada vez mayor valor. Buenísimo, pues nos quedamos con eso, Juan. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por acompañarnos en este episodio de Ángeles de Latam. Si alguien de los que nos está escuchando quisiera contactarte, ya sea para contarte de su compañía o de pronto para platicar de inversiones, ¿cuál es la mejor forma de encontrarte? Yo creo que la forma fácil es por LinkedIn y de ahí conversar. Me encuentran como Juan Fernando Vergés y agradecerte a ti, René, por el espacio y felicitarte también por lo que has hecho por el ecosistema. Sé que también crees mucho en la región y llevas una década o más haciéndolo. Así que necesitamos más personas creyendo en esta región y dándolo todo por los founders que se aventuran en hacer estas empresas. Te lo agradezco mucho. De hecho, mencionas que contactarte por LinkedIn es la mejor forma de hacerlo. Así es como nos conocimos. Un mensaje de LinkedIn y aquí estamos platicando. Pues de verdad, muchas gracias y gracias por esas últimas palabras. Para los que nos escuchan, yo soy René Lomelí. También me puedes encontrar en LinkedIn si eres un ángel inversionista y te gustaría que estemos platicando en este espacio. Por favor, no dudes en escribirme un mensaje directo. Nos vemos en una semana en un nuevo episodio. Esto fue Ángeles de Latam. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrebc. Gracias por acompañarnos.